sensibilidad general, es decir, tacto y todo lo que se parece a tacto, dolor, temperatura, todo esto. 2/3 anteriores de la lengua, rama 3 del trigémino. Sensibilidad especial, gusto de los 2/3 anteriores de la lengua, el facial. ¿Listo? Ok. Ahora, también resulta que el facial tiene respuestas motoras. Entonces tiene por un lado una respuesta motora que es la motora involuntaria. Y ayer volví a hacer la aclaración, si es involuntaria podemos llamarle motora visceral. También hice la aclaración que si es una vía involuntaria, pues viajará por los nervios del sistema nervioso autónomo y que en este caso le podríamos decir vía autónoma o función autónoma o función parasimpática. Cualquiera de esos nombres da lo mismo. Y función motora involuntaria, función motora visceral, función parasimpática, es lo mismo, ¿listo? O función autónoma. ¿Ok? Como este es un curso chiquitico y no tenemos tiempo para ver detalles, entonces necesito que entiendan que, así como yo les mostraba que el trigémino tiene muchísimas ramas y pues por lo tanto hay muchas vías que tomará este nervio, pues el facial igual. Entonces, ¿qué pasa? La vía motora involuntaria por lo menos tiene 2 vías que tenemos que reconocer. ¿Listo? Entonces, hablamos de función motora involuntaria, pero en realidad son 2 vías. Una vía va para las glándulas lagrimales y las glándulas nasales. ¿No? Esa es una vía que puede tomar el nervio facial en su respuesta motora involuntaria. Para glándulas lagrimales y glándulas nasales. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cuando usted quiere decirle a las glándulas lagrimales que le pongan a chillar, pues es el nervio facial el que lleva esa orden. ¿Listo? No el que da la orden, acuérdense, los nervios solo llevan información. Entonces, quien haya dado la orden, sea el hipotálamo o sea reflejo porque usted vio algo triste, lo que sea, mandamos esa información por el nervio facial. Pero como esta vía también va a las glándulas nasales, entonces se van a activar y cuando usted llora siempre va a producir moco. ¿Listo? Entonces esa es la explicación de por qué cuando estamos llore, pues nos tienen que dar un pañuelo para que nos podamos sonar la nariz, porque la nariz también se nos llena de moco. ¿Listo? Es la misma vía. O al revés. Si usted estimula la secreción nasal, por ejemplo, en un estornudo, usted se da cuenta de que los ojos como que lloran un poco, ¿cierto? Es por eso, porque la vía es la misma. Y obviamente en esa medida pues entenderemos que si se daña un nervio facial tendremos los problemas sensitivos que ustedes conocen, anestesia, parestesia, disestesia, cualquier problema sensitivo de la oreja. Tendremos problema sensitivo especial de la lengua, sea ageusia, disgeusia, visto que son trastornos del gusto, pero también tendremos una xeroftalmia con X, que significaría que usted va a tener un ojo seco. Entonces, usted no va a producir la lagrimación que se encarga de lubricar al ojo, entonces usted tendrá un ojo seco. ¿Listo? Y eso es un problema muy grande porque las lágrimas pues lubrican al ojo con una finalidad inmunitaria, protección, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Entonces hay muchas funciones que el ojo va a perder. Ahora, la otra vía que va por la misma función motora involuntaria es la vía de las glándulas salivares. Y aquí vamos a llegar a las glándulas salivares menores, que son unas glándulas de pequeñitas que están en toda la cavidad bucal, pero también a las glándulas salivares mayores, que ustedes seguramente ya las conocen, sublingual, submandibular, pero no a la parótida. Entonces, nervio facial, por la otra vía motora involuntaria, llega a glándulas salivares menores, pero también llega a glándulas salivares mayores, pero solamente a sublingual y submandibular, glándula parotidiana. De tal manera que si usted tiene un nervio facial dañado, pues la producción de saliva se va a disminuir, pero no se va a perder totalmente porque la parótida seguirá funcionando. ¿Listo? Ok. Y entonces vuelvo a decir, tendrá el paciente ojos secos, se le resecará la nariz o tendrá boca seca, ¿no? Que
eso es un problema también muy grande, porque eso involucra infecciones en la cavidad oral, etcétera, etcétera. Pero el problema es serostomía, que significa boca seca. ¿Ok? Y finalmente tenemos la función motora voluntaria. Entonces, si yo quiero hacer unos movimientos voluntarios por el facial, puedo mandar órdenes también. Y esta función motora voluntaria tiene un objetivo muy claro, y es el que hace famoso a este nervio, y es que va a los músculos de la expresión facial, o a los músculos de la mímica facial. ¿Listo? Músculos de la expresión facial. Si yo les preguntara, que obviamente pues estamos en ligas mayores, ¿no?, estudiando medicina, por lo tanto pues una pregunta así de sencilla seguramente ya no va a salir en un examen, pero si yo les preguntara algo tan básico como el nervio facial es un nervio sensitivo motor o mixto, ustedes dirían que es mixto, ¿cierto? Pero entonces, así como dijimos que el trigémino es mixto, pero principalmente era sensitivo, hay que tener claro que el facial es mixto, pero es el principal nervio motor de la cara. Por esta función se reconoce que la función motora voluntaria es la función principal del nervio facial. Entonces, claro, a los médicos yo les decía, van pasando los años, aprendemos de todo, pero se nos olvida todo también. Y ustedes van a ver que los médicos, cuando recién se gradúan, a veces pasa que uno le dice, evalúe el nervio facial, y lo que hace el médico es evaluar si usted mueve la cara o no. Entonces, con eso usted tiene ganado facial porque ya ha evaluado lo principal. Pero acuérdese que usted tendría que evaluar las otras funciones también. ¿Listo? ¿Por qué esta función es tan importante? Es porque mover la cara, mover el hocico es importante para un ser humano, más allá de para otros animales, que también es importante, pero para nosotros es importante porque hace parte de nuestra esencia como seres humanos con respecto a la socialización. Nosotros movemos nuestro rostro y eso tiene muchísimas aplicaciones, muchísimos significados. Y por eso nosotros venimos con un chip que ustedes ya lo conocen, que venimos incluso con una zona de la corteza que está diseñada precisamente para reconocer rostros. Entonces, claro, por ejemplo, es cuestión de lo que yo les he dicho muchas veces, es cuestión de entrenar todo, ¿no? Pero nosotros somos muy sofisticados, o sea, yo sé que la doctora es la doctora y la doctora es la doctora, aunque las dos tengan gafas y el cabello largo, pero yo sé que son dos personas diferentes. Ahora, ¿nos falta entrenamiento? Seguramente sí, porque ustedes van a decir, pero pues ¿cómo se va a confundir si son parecidas? Vaya, dígale eso a una persona de otra parte del mundo, a ver si piensa lo mismo. Porque ustedes han visto, por ejemplo, todos los chinitos son igualitos. No, los chinitos entre ellos se reconocen y son re diferentes, dicen ellos. Dicen, todos los japoneses son igualitos, y ellos van a decir, no, todos somos diferentes, ¿cierto? Ellos nos miran a nosotros latinos y dicen, todos son igualitos. Eso también sucede, ¿listo? Pero tenemos ese chip de entrenamiento, entonces si usted se va a China, pues va a empezar a ver que cada uno es diferente, ¿listo? Incluso si usted se entrena, ya, por ejemplo, yo no lo sé hacer y seguramente de aquí uno que otro podrá hacerlo, pero yo le pongo a usted un chino, un coreano, un japonés enfrente y a ver, dígame de dónde es. A menos de que hagamos el entrenamiento, podremos hacerlo, pero lo podemos entrenar, son funciones. ¿Por qué? Porque la gesticulación hace parte de nuestras funciones como seres humanos, ¿listo? Los mamíferos, yo les decía, también tienen algo de esto, pero no al nivel que nosotros lo hemos desarrollado, ¿listo? Por eso usted se mira que un perrito puede mostrar felicidad riéndose, eso sí pasa, ¿listo? O sea, uno se mira a veces el perrito feliz y ve, parece que se sonriera y uno dice, parece, no, lo está haciendo, está sonriendo, ¿listo? Y el perrito cuando está triste también se acongoja y su gesticulación muestra esa tristeza, pero son menos elaborados sus gestos. Los nuestros son muy elaborados porque son para socializar. Por eso uno también tendría que ser maduro a la hora de entender esto, ¿no?
Claro, si yo tengo una amiga, una novia, y se enoja, está brava, y ella me dice por lenguaje, que es otra función que tenemos, no, pues yo le veo la jeta y sé que sí, ¿cierto? Entonces, claro, esta discusión uno la acepta en gente no estudiada, pero entre nosotros, que ya sabemos cómo funciona esto, entonces dígame por qué está brava. No, yo no estoy brava. No, mire, por lenguaje usted me dice que no, pero se le nota en la cara que está brava. No me haga perder el tiempo, ya somos muy inteligentes. Yo tengo un chip que lee rostros y usted tiene un chip que gesticula, y usted con su cara me está mostrando que algo le está fastidiando. Háganme un favor, dígame qué, lo solucionamos y vivimos felices, ¿cierto? Pero bien brutitos, ¿no? ¿Qué le pasa? Nada. No, sí, yo sé qué le pasa. No, no me pasa, no. Entonces, ¿estamos bien? No. ¿Qué le pasa? Nada. ¿Qué quieren? Nada. ¿Vamos a salir? Bueno, vamos. ¿A dónde vamos? No sé, no tengo ganas de nada. O sea, es una pérdida de tiempo tan brutal, ¿cierto? Que uno dice, ok, le aceptamos ese tipo de comportamientos a la gente pues, menos estudiada, ¿cierto? Pero por lo menos ustedes, por ejemplo, que ya están, luego a decir, ligas mayores cognitivas, que ya estamos hablando de que aquí no solamente se están formando para grabarse esto, sino para entender el mundo, y en ese mundo, pues al ser humano, uno tiene que mostrar que en realidad entendemos esto, ¿listo? Entonces, obviamente, si se me daña un nervio facial, pues usted tendrá problemas porque estos músculos se van a paralizar, entonces usted va a tener una parálisis facial, ¿cierto? ¿En qué se nota? Que si algunos gestos ya no se dan, pues usted tendrá dos hemicaras diferentes. Usted tendrá asimetría facial. ¿Listo? Pues la cara torcida, prácticamente. Ahora, aquí hay que hacer una aclaración, porque aunque no estamos viendo en detalle las vías de cada nervio, el nervio facial no solamente va a los músculos de la mímica facial, sino que también debemos entender que va a un músculo que se llama músculo del estribo. ¿Se acuerdan del estribo? Uno de los huesecillos del oído, ¿cierto? Ok. Explico esto porque me sirve para el siguiente nervio, que es el vestíbulo coclear. Cuando el sonido, que ustedes ya saben es una onda mecánica, viaja por el aire, golpea todas las superficies. Entre ellas, entra a nuestro oído y golpea el tímpano. ¿Cómo viaja el sonido? Pues como onda mecánica viaja con vibraciones. Entonces las vibraciones son golpes repetidos. Por eso nosotros podemos medir el sonido en frecuencia. ¿Listo? Es decir, cuántos golpes por unidad de tiempo. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que esas vibraciones que producen el concepto de sonido chocan con el tímpano y lo hacen vibrar. Entonces el tímpano tiene que vibrar en la misma frecuencia. Y la tarea del tímpano es que si vibra igual, pues transmite la misma vibración. Entonces, la tarea del tímpano es transmitir sonido. Después del tímpano están tres huesecillos: martillo, yunque y estribo. Martillo, yunque y estribo son huesecillos que están uno cogido de la mano del otro y lo que hacen es vibrar. Por lo tanto, primera función de los huesecillos, transmitir el sonido. O sea, vibran a la misma frecuencia y transmiten el sonido. Nada diferente con respecto al tímpano hasta ahí. Pero, ¿por qué hay tímpano y por qué hay huesecillos? Porque los huesecillos, como ellos están insertos de una manera específica, cuando vibran no solamente transmiten el sonido, sino que tienen una segunda tarea y es amplificar las vibraciones. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando el sonido llega a los huesecillos no solamente va a empezar a transmitirse, sino que además de transmitirse se va a amplificar. Eso permite que usted escuche en un tono más alto todo lo que está escuchando. ¿Listo? Hasta ahí, nada diferente a lo que ya se supone ustedes entendieron en el colegio. Finalmente esas vibraciones llegarán a un conducto que parece un caracol que se llama cóclea, y ahí se activan las neuronas que llevarán el sonido en forma de impulsos eléctricos. Ese es el fenómeno del sonido. Usted va a decir, ok, ¿y por qué no se explica esto acá? Porque resulta y pasa pues que si las vibraciones del sonido son golpes, pues
claro, un ruido, miren, puede golpear despacito y usted escucha despacito. Pero un ruido puede golpear duro y usted escucha duro. Y si esto golpea más duro, pues esto vibra más. ¿Qué pasa con una explosión? Que el golpe será un puñetazo y usted va a decir, el vidrio se puede romper. El golpe le puede perforar el tímpano. ¿Listo? Por eso, si el tímpano aguanta el golpe de la explosión, ¿qué hace el tímpano? Vibrará así de fuerte y mandará el mismo golpe a los huesecillos. ¿Cuál es el problema? Que un huesecillo se dañe también. Pero si los huesecillos aguantan, tenemos un problema porque ellos no solamente transmitirán el golpe, sino que lo van a amplificar. Y eso puede reventar a la cóclea o al conducto llamado cóclea, que es donde están las neuronas que van a llevar el sonido. Entonces eso puede literalmente matar a esas neuronas. Y usted se va a quedar sordo para toda la vida. ¿Cómo hace la naturaleza para que esto, que alguna vez le pasó a los seres humanos, ya no nos suceda con tanta facilidad? Pues el tímpano empieza a vibrar, y si el tímpano vibra, le dice martillo vibre, y el martillo vibra, el martillo al yunque vibre, y el yunque vibra, y cuando el yunque hace vibrar al estribo, el estribo va con todo, con la explosión, pero entonces por eso tenemos un músculo que se llama músculo del estribo. Y el músculo del estribo lo que hace es que cuando ve que el estribo va a vibrar mucho, le dice vibre, para que sepamos que es una explosión, pero no tanto para que no me dañe al oído interno. Entonces este es un músculo de protección en la vía del sonido. ¿Qué pasa si yo tengo el nervio facial dañado? Que el músculo del estribo no va a trabajar nunca. ¿Y eso qué quiere decir? Que cada sonido cuando llega al estribo se amplifica sin control. ¿Y cómo se llama un sonido alto descontrolado? Ruido. Eso quiere decir que todo paciente con daño del nervio facial, todo sonido lo va a escuchar como un ruido. A eso, ¿cómo se le llama? Hiperacusia. Hiperacusia. ¿Listo? Entonces, hiperacusia no es que a usted le salió un poder y que ahora puede escuchar lo que están hablando a 10 metros, ¿no? No, hiperacusia es que cualquier sonido, así sea pequeñito, cuando llega al estribo se amplifica y suena ruidoso. Imagínense que usted tuviera, qué sé yo, prendiera el televisor o la radio y estuviera muy ruidoso el sonido y muy alto. Usted dice, ok, si lo que necesito es escuchar un minuto de una grabación, me lo aguanto. Pero que todo lo escuche usted así, pues sería inmanejable, ¿cierto? Entonces, para tenerlo en cuenta, de tal manera que un daño del nervio facial pues me hace todas estas alteraciones. Aquí quiero también hacer una aclaración. Seguramente ustedes por anatomía han tenido la oportunidad de verla, pero si no, es importante que usted tenga en cuenta esto. Ustedes ya vieron cráneo y vieron que en la base del cráneo hay agujeritos por donde entran o salen los nervios. Se supone que no se les han olvidado, ¿no? Y como se supone que no se les han olvidado, por eso yo no los molesto por donde sale cada nervio en estos agujeros. Pero se supone que ustedes lo saben. Acuérdense que el nervio facial sale en un agujerito aquí atrás de la oreja entre la mastoides y la estiloides, ¿cierto? Que se llama el agujero estilomastoideo. Entonces el nervio facial en realidad sale, si esta es la oreja, le sale por aquí, en el estilomastoideo. Pero usted dice, momentico, pero es que él se llama nervio facial, o sea que va a la cara. Entonces uno dice, ah, claro, lo que pasa es que él sale y hace un ángulo de 90 grados y se ramifica. ¿Cuál es la cuestión de entender esto? Que si él sale detrás de la oreja y se va hacia delante de la oreja, aquí delante de la oreja tenemos a la glándula parótida. Ese detalle anatómico es importante porque entonces nosotros tenemos que entender que el nervio facial penetra o traspasa a la glándula parótida. Anatómicamente el nervio facial pasa por dentro de la glándula parótida. ¿Listo? Por eso si ustedes hacen un estudio anatómico detallado de la parótida en realidad tiene dos vientres que se forman y se unen.
y esos dos vientres, cada uno tiene su cápsula y quedan alrededor del nervio. ¿Listo? ¿Por qué esto es importante? Porque entonces pregunta que siempre le hacen a uno es ¿qué pasa si se daña el nervio facial con la glándula parótida? Y usted dice que con la glándula parótida no va a pasar nada. La glándula va a seguir funcionando porque el nervio no inerva a la glándula parótida. Pero viene la otra pregunta y es ¿qué pasa con el nervio facial si anatómicamente la glándula parótida se daña? Entonces dice si la estructura o la anatomía de la glándula se daña, el nervio facial sí se puede dañar. Por ejemplo, imagínese un paciente que le diga tengo un tumor de la glándula parótida, me van a operar y me van a quitar la glándula. ¿Qué tiene que hacer el cirujano? Tener mucho cuidado para disecar el nervio facial y no dañarlo, pero sabemos que es un riesgo por su anatomía, de tal manera que uno siempre le dice al paciente fírmeme, usted autoriza la cirugía, pero fírmeme que usted entiende que dentro de lo que puede pasar es que podemos dañar el nervio facial y usted se puede quedar con una parálisis facial y con unas funciones alteradas de forma transitoria o de forma permanente. Es algo que como médicos tenemos que saber, ¿listo? O paratiritis complejas. Yo en esto tengo una experiencia de vida que siempre les comento. 7, 8 de la noche, servicio de urgencias, llega una señora con la cara así hinchada, muy molesta, y cuando los pacientes lleguen bravos, ustedes no se hagan los más bravos, entienden que los pacientes están sufriendo, que tienen dudas, que están en la mala y que pueden llegar muy bravos, que no es justificación para que uno lo maltrate, no lo insulte, pero pues uno entiende que debe haber un motivo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Llega esta señora muy brava y uno le dice, pues cuénteme, yo le puedo colaborar. Y luego que hace ella es saca una ecografía, el resultado de una ecografía que se había tomado, y me la tiró. Entonces me dijo, mire, para que no saquen excusas, ya les hice parte del trabajo, necesito que me atiendan. Estoy muy mal. Ok, ¿qué le pasa? Mire lo que me pasa. Tengo la cara hinchada y mire aquí el resto. O sea, ya la señora ni siquiera quería hablar. Entonces, claro, yo miro hago el análisis, algo está inflamado en su cara y la ecografía muestra un absceso de la glándula parótida, tiene una colección de pus en la parótida. Entonces tenía una parotiditis que hizo absceso, entonces uno dice, ok. Por tradición nosotros los médicos aprendemos que los abscesos, que son colecciones de pus, generalmente se abren y se drenan y se le da antibiótico al paciente. O sea, eso es como lo básico que uno hace con los abscesos. Y uno es re feliz, ¿no? Como quitar un grano grande, pues sacan de todo eso. A uno le gusta, o a la mayoría nos gusta sacar esos abscesos, ¿cierto? ¿Por qué? No lo sé. ¿Cuál es la cuestión? Que nos acostumbramos tanto a hacer eso que a veces se nos olvidan detalles como este. Entonces la señora dijo, listo, ¿qué espera? Tiene un absceso, drénelo. Y acabamos con el problema. Cuando empiezo a leer la descripción de la ecografía decía que era un absceso profundo que infiltraba toda la glándula parótida. De tal manera que meterme a drenar el absceso involucraba meterme a planos muy profundos, y eso involucraba posiblemente hacerle algo al nervio facial. Y claro, yo no le puedo decir, listo, le voy a drenar esto, quedó con la cara torcida, bueno, pero ya le drenamos. Nos vamos a meter en un problema. Entonces, ahí es cuando uno le dice, mire, yo le entiendo todo lo que usted me está diciendo, entiendo cuáles son sus expectativas, pero yo no voy a hacer este drenaje porque tenemos un detalle anatómico que tenemos que cuidar. Por lo tanto, alguien experto en esta área tiene que hacerse cargo, el cirujano maxilofacial. Eran las 8 de la noche, el maxilofacial esta hora no iba a ir a urgencia, entonces ¿qué me van a hacer? No me van a hacer nada. ¿No? Si vamos a hacer algo, es que la vamos a hospitalizar porque usted se encuentra muy mal, le vamos a poner antibióticos porque ya los que estaba tomando no le estaban haciendo muchos días, entonces necesitamos algo mejor, le vamos a mejorar el manejo analgésico y para la fiebre, para que usted hasta el día de mañana esté en las mejores condiciones y que mañana en el quirófano el cirujano pueda hacer el drenaje cuidando las estructuras anatómicas. O sea, hay que poner en los zapatos del paciente, pero también uno tiene que cuidar unos detalles técnicos para no meterse en problemas. ¿Listo? Entonces, básico que uno se sepa esto del nervio facial. ¿Listo?
¿Ok? Y obviamente pues ustedes se encuentran con un paciente que cuando uno le pide sobre todo función motora, pues uno ve que de acá no puede hacer contracción, de acá sí, entonces miren, se ven las arrugas, acá no se pueden ver. Cierre los ojos, de acá el orbicular le sirve, acá está paralizado, entonces miren, cierra los ojos y acá queda el ojo abierto. Y si uno le dice al paciente, por ejemplo, que sonría también del otro lado, puede gesticular la sonrisa, de acá no, entonces uno dice, aquí hay una parálisis facial. Entonces, no va entendiendo eso. Ahora, uno entiende que este paciente, su problema no solamente era motor, pues seguramente son más problemas, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les dije ayer del herpes zóster, un virus que le gusta hacer ampollas, pero también le gusta dañar nervios? Yo les dije el herpes zóster, nervio que coge, nervio que lo daña, o sea, no tiene preferencia. Y en ese orden de ideas, pues a uno le pueden salir ampollas en cualquier parte del cuerpo donde haya nervios. También yo puedo tener un herpes zóster del facial. ¿Dónde van a estar las ampollas? En la oreja. Porque como esa es la región sensitiva, entonces generalmente al paciente le salen ampollas solo en la oreja y le duele en el territorio sensitivo de la oreja. ¿Listo? Y eso tiene nombres específicos. El otro es herpes zóster trigeminal, este será herpes zóster facial, pero como se lo descubrió un médico específico, pues que le llama síndrome de Ramsay-Hunt, ¿listo? Pero es un herpes zóster en el nervio facial. Y así todos los nervios se pueden ver afectados. ¿Listo? ¿Ok? Ese es el nervio facial. Octavo nervio craneal es el vestíbulo coclear. Aquí en realidad nos podríamos demorar 2 horas explicando todo, pero lo básico que tenemos que saber en función como tal del nervio es que el nervio vestíbulo coclear tiene 2 funciones. Y las 2 funciones son sensitivas especiales. 2 funciones sensitivas especiales. Entonces, tiene una función coclear que le permite llevar los sonidos o la audición que se recibió en el oído. ¿Listo? El sonido que se recibió en el oído. Precisamente en una parte del oído interno que se llama cóclea. Por eso la función se llama coclear. Acuérdense que el oído recibe audición, pero también recibe equilibrio. En el oído interno se divide en 2 regiones. Una cóclea, que es donde se recibe el sonido, y de ahí sale el nervio. Esto es función coclear. Pero tenemos otra función que se llama función vestibular. Y la función vestibular, pues lo que va a hacer es llevar el equilibrio que se recibió en el oído también, pero ya no en la cóclea, sino en una región pues, que se llama el vestíbulo. Entonces, cuando ustedes vean o si ya vieron anatomía de oído, ustedes entenderán que el oído interno tiene esa región, ¿no? Una región coclear y una región vestibular. ¿Listo? En la región coclear se reciben los sonidos, en la región vestibular se reciben los sonidos. ¿Listo? De cada región salen neuronas con sus axones, se juntan y forman el nervio vestíbulo coclear. Por eso hay anatomistas que están empeñados y tienen una razón en decir que estos son 2 nervios en uno en realidad. ¿Listo? Porque son 2 funciones las que están viajando por el nervio. ¿Listo? ¿Ok? ¿Qué pasa si se daña el nervio vestíbulo coclear? Pues obviamente voy a tener problemas de audición, hipoacusia, porque voy a llevar menos sonido, entonces, o acusia, también llamada sordera, hipoacusia o acusia. Ese puede ser el problema coclear. ¿Listo? Y el otro problema, pues, si no puedo llevar el equilibrio, que es rotación y aceleración, pues voy a tener vértigo,
que habíamos dicho que en el área vestibular también se puede dar esta alteración, y junto con el vértigo habíamos dicho nistagmo. ¿Listo? Vértigo y nistagmo serían también problemas de aquí. Aprovecho, por Dios santo, para hacer nuevamente la aclaración. Estos son circuitos. Estamos viendo la neuroanatomía por pedacitos, pero cada pedacito pertenece a un circuito. Por eso, si uno preguntara qué pasa si se daña el oído en el vestíbulo, vértigo y nistagmo. ¿Qué pasa si se daña el nervio vestíbulo-coclear que lleva el equilibrio? Vértigo y nistagmo. ¿A dónde llevan estos? Ya lo dijimos cuando estudiamos tallo, al área vestibular. ¿Qué pasa si se daña el área vestibular? Vértigo y nistagmo. ¿Listo? Y usted va a decir, uy, pero qué duro, porque yo cómo hago para saber si todos tienen lo mismo. Ah, no, lo que pasa es que este tiene lo mismo que este y lo mismo que este. Pero si a usted se le daña la pierna, no tiene vértigo y nistagmo. Entonces, cuando usted ve a un paciente con vértigo y nistagmo, usted dice, ok, pierna no es, hígado no es, el sistema nervioso son alguna de esas cosas. Ya no piensan más, ¿listo? Pero piensa, ¿será que se le dañó al paciente el oído? Tengo una infección en el oído, una otitis. Puede tener problemas como se infectó el oído, auditivos y vestibulares. Se inflamó el nervio o tengo un tumor en el nervio, puedo tener problemas auditivos y vestibulares. Pero si ya se me daña el área vestibular, la audición ya no llega ahí, entonces usted dice problemas vestibulares. ¿Listo? Entonces yo voy haciendo los análisis. Esa es la cuestión. ¿Ok? Eso es lo que vamos a decir de vestíbulo coclear, no vamos a decir nada más. ¿Listo? Noveno, nervio glosofaringeo. ¿No? Glosofaringeo. Y aquí vuelvo a hacer aclaración de lo que ya explicamos, pero lo repetimos simplemente para que ustedes les sepa tanto a Cacho que ya es como el nombre, ¿no? Ya ustedes lo recitan y lo recitan y lo recitan. Un nervio puede ser sensitivo, y si es sensitivo puede ser sensitivo general, sensitivo especial o sensitivo visceral. Y un nervio puede ser motor, y si es motor puede ser voluntario o puede ser involuntario. Hay nervios que solo llevan una función, hay nervios que tienen más de una función. Si tienen función sensitiva y motora se llama mixto, pero hay unos que pueden tener estas dos nada más y será solo motor, aunque lleve las dos. ¿Listo? Puede tener diferentes combinaciones. Máximo, ¿cuántas funciones puede llevar un nervio? Según esto, 5. El glosofaringeo lleva las 5. ¿Listo? El glosofaringeo, si ustedes ven, tiene las 5 funciones. ¿Vale? Por lo tanto, sabemos que sus axones nacerán en 5 núcleos diferentes. ¿Listo? Los sensitivos estarán en la región lateral. Los motores estarán en la región central. ¿Listo? También aquí. ¿Dónde nace el nervio glosofaringeo? Ya sabemos, él ya es de bulbo raquídeo. No se olviden, tercero y cuarto son de mesencéfalo, quinto, sexto, séptimo y octavo son de protuberancia, y de noveno hasta el 12 son de bulbo raquídeo. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las funciones? Sensitiva general, para todo lo que es sensibilidad general, tacto, dolor, temperatura, etc. Y vuelve uno y se hace la pregunta. Entonces uno dice, a ver, si ayer dijimos que el trigémino B1, B2, B3 tiene de ahí para adentro toda la cara, ¿qué me falta? Entonces dijimos, las orejas, eso es del facial. Entonces te dicen, ¿qué me falta? ¿Qué quedó que le toque llevar al glosofaringeo? Entonces dijimos que la rama B3 del trigémino llega a cavidad oral. Pero es que de cavidad oral hacia atrás todavía hay cosas que puede usted sentir que se las están tocando o cosas que usted puede sentir que le están doliendo. Entonces, usted le dice al paciente que abra la boca. Entonces, tenemos aquí la lengua. Dijimos 2/3 anteriores son del trigémino, pero tercio posterior ya no es.
Entonces uno dice, ah, ¿quién va a llevar esa información? ¿Cierto? Ahora, si esta es la lengua y usted le dice al paciente que abra la boca, usted se va a encontrar que aquí tenemos esto, ¿cierto? Entonces vamos a ver paladar blando, incluyendo a la úvula, y dos pliegues a cada lado, uno que va del paladar a la lengua, que es el palato grosso, y otro que va de aquí hacia más atrás, que es el palato faríngeo, ¿cierto? Pues te dice, ah, claro, es que acá adelante es boca, más atrás es faríngeo. Entonces te dice, el trigémino solo llega hasta boca, 2/3 anteriores de la lengua. Todavía me faltan cosas, entonces este arco que se forma aquí es lo que llamamos el istmo de las fauces. Esta sensibilidad de este arco la lleva el glosofaríngeo. Ese es el territorio sensitivo del noveno. El istmo de las fauces y el tercio posterior de la lengua. ¿Listo? Entonces, esto es noveno. Ahora, acuérdense que aquí entre los dos pliegues se forma una fosa que es la fosa palatina para la amígdala palatina, ¿no? Por eso, si un paciente tiene amigdalitis, pues el dolor de la amigdalitis lo lleva el noveno. Si un paciente tiene otitis, el dolor de la otitis lo lleva el facial. Y si un paciente tiene sinusitis, el dolor de la sinusitis lo lleva el trigémino. O sea, así cada nervio. ¿Listo? Ok. Entonces, pero miren, el glosofaríngeo, glosolengua, tercio posterior de la lengua, faríngeo no es para la faringe, es para la entrada a la faringe. Y la entrada a la faringe es el istmo de las fauces. O sea que usted dirá, o sea que si yo tengo faringitis y me duele tragar, o si tengo laringitis y me duele hablar, eso no lo va a hacer el glosofaríngeo. Uno le dice exacto. Me queda faltando todavía esa sensibilidad. Entonces, claro, el trigémino es el principal sensitivo de la cara, pero no es el único. ¿Listo? Entonces, trigémino B1, B2, B3, facial oreja y glosofaríngeo, tercio posterior de la lengua y el istmo de las fauces. ¿Listo? Esa es la función sensitiva general. Pero también tiene una función sensitiva especial. Y la función sensitiva especial es para el gusto del tercio posterior de la lengua. Gusto del tercio posterior de la lengua. Entonces, miren, el noveno se encarga de las dos sensibilidades del tercio posterior de la lengua, tanto del tacto como del gusto. ¿Listo? Ya tengo esas dos sensibilidades y tengo la tercera sensibilidad que podría llevar un nervio, que es la sensibilidad víscera. Es decir, este nervio puede llevar información que viene desde las vísceras. Y acuérdense que esta información de las vísceras yo no me doy cuenta de ella. Es información inconsciente, sensibilidad inconsciente. Pero mi sistema nervioso, sobre todo mi hipotálamo, acuérdense, necesita saber qué le está pasando a las vísceras para dar las órdenes. Entonces, el noveno se encarga de llevar parte de esa información. ¿Qué información lleva? Ustedes ya se acuerdan que por acá va subiendo una arteria, que es la carótida común, y que a nivel de la vértebra C4, la arteria carótida común se bifurca en una carótida externa y una interna, ¿cierto? Esto es a nivel de la vértebra C4. ¿Ok? Ustedes también saben que hay un grupo de células en esta bifurcación que forman unos conglomerados. Entonces, tenemos un grupo de células que forman lo que se llama el cuerpo carotídeo. Y estas células tienen una característica muy específica, y es que ellas son quimioreceptoras. Al ser quimioreceptoras, pues sienten cambios químicos. Sobre todo el que nos interesa a nosotros es
cantidad de CO2. Entonces, cuando la cantidad de CO2 en la sangre cambia, estas células se dan cuenta. Pero le dice, y a mí que me importa que época lo que dice de cuenta. Lo que necesitamos es que el hipotálamo sea. ¿Cómo se entera el hipotálamo? Es el nervio glosofaríngeo, lleva la información de aquí al hipotálamo. ¿Listo? Y el otro grupito de células forman lo que se llama el seno carotídeo. Y a diferencia de las anteriores, pues ya no son células quimioreceptoras, sino varoreceptoras. Al ser varoreceptoras, pues lo que van a sentir es cambios de presión. ¿Listo? Entonces, ellos sienten cambios de presión. Y esa información, pues, le interesa hacia el hipotálamo, entonces llevamos los cambios de presión de la sangre hacia el hipotálamo por medio del nervio glosofaríngeo. Esa es la información visceral. Usted no sabe cuánto CO2 o cuánto oxígeno hay en su cuerpo, usted no sabe qué presión de sangre tiene en este momento, pero el hipotálamo sí lo sabe. ¿Cómo se entera el hipotálamo? Porque el noveno anda llevando siempre esa información. ¿Listo? Ya el hipotálamo luego mandará las respuestas que tenga que dar según lo que le esté pasando. En ese orden de ideas, si usted se tiene un nervio glosofaríngeo, pues usted tendrá problemas sensitivos de esta región, del tercio posterior de la lengua, del ritmo de las fauces, tendrá problemas del gusto de esta región, del tercio posterior de la lengua, y tendrá problemas para sentir cambios de presión y cambios de CO2. Por ejemplo, si usted se está ahogando, el CO2 sube, el hipotálamo se tendría que dar cuenta y usted tendría que empezar a respirar más rápido, el corazón tendría que latir más rápido. Con un paciente con daño del noveno eso no va a pasar. La respuesta no se va a generar porque el hipotálamo